Hola chicas. Ya, a ver, vamos a ir empezando o vamos a dar un minuto más a ver si se reúnen más sus compañeros. ¿Ya? Chat y a ver chicas, prendan sus cámaras por favor mientras para iniciar de una vez. Profesor, deme 2 minutos para poder encenderla, por favor. Ya. Ya. A ver chicas, esta clase el día de hoy, ya. ¿Sí me escuchan? Paloma, Erika. Sí, sí, profesor. Ya, a ver, Erika, tu cámara puedes encender por favor. Listo. Entonces, tenemos lo que es la planilla de remuneraciones. Esta es la clase que vamos a resolver esta semana. ¿Qué es la planilla de remuneraciones? La planilla de remuneraciones es un registro auxiliar obligatorio para todas las empresas que tienen trabajadores en relación de dependencia, donde anotan las remuneraciones de todos los trabajadores. Los trabajadores que ingresan a trabajar deberán de ser registrados dentro de 72 horas, según la ley, según el reglamento. Las planillas de pago son un registro contable, brindan elementos que permiten demostrar de manera transparente ante la autoridad competente la relación laboral del trabajador con la empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le pagan. Estos registros pueden ser llevados en libros, hojas sueltas o microformas o de manera digital. ¿Ya? Entonces, la planilla de remuneraciones es un registro en donde se ingresa todos los datos de los trabajadores, ya según la ley, cada trabajador que ingresa a laboral en una empresa como máximo tienen 72 horas para poderlos registrar en su planilla de pago, ya en la planilla de remuneraciones. Caso contrario, está sujeto a multas, ¿ya? En esa planilla de pago se tiene que demostrar, ¿ya?, de manera transparente ante las entidades reguladoras o supervisoras la cantidad de horas trabajadas, cuánto se le está pagando, cuántos son sus aportes, sus retenciones, etc., etc. La importancia es que permite registrar los acontecimientos de los trabajadores que laboran en la empresa para que el empleador calcule las remuneraciones de acuerdo a la eficiencia laboral. De ese modo se podrá pagar sus remuneraciones a los trabajadores y las contribuciones al Estado. Es muy importante el tema de la planilla de remuneraciones. Ustedes como administradores van a tener que manejar esto dependiendo del rubro en que, bueno, en que trabajen, en que se muevan, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de los fondos es un poco más complicado porque ahí se paga, hasta el momento, la ley se paga por jornal,
se paga por horas trabajadas, se trabaja por días trabajados de repente, ¿ya? Pero sí no pasan de semana. Semanalmente se le paga a este tipo de trabajadores en el tema de la agroindustria, igual que la construcción, igual que la mina, igual que todos los trabajos que tengan que ver con el tema de recursos, ¿ya? Salvo los trabajos que tengan que ver en la actividad privada o pública, esto sí se le paga de una manera mensual, ¿no? Hay diferentes tipos de libros de planillas. Hay planilla de sueldos y planilla de salarios. Planilla de sueldos es utilizada exclusivamente para empleados. Se denomina así a la remuneración en valores monetarios que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente por trabajo de carácter intelectual. Y el planilla de salario es utilizada para registrar las remuneraciones de los obreros. Se denomina así a la remuneración en términos de unidades monetarias que periódicamente percibe el dependiente de una empresa por desarrollar normalmente por trabajo de carácter manual, ¿no? Normal, por ejemplo, en los fondos, esta es el planilla de salarios, la parte obrera y la parte administrativa podría decirse que es la planilla de sueldos, ¿no? ¿Cuál es la información mínima de la planilla de remuneraciones? Dentro de la planilla de remuneraciones, según reglamento, según ley, lo mínimo que debe tener la información para registrar es el código del trabajador. A un trabajador se le da un código, ya para hacerlo de manera mucho más fácil, en términos de que si ustedes manejan trabajadores más de 100, 500 o 1000 trabajadores, entonces ya se les maneja por códigos. Nombres y apellidos de los trabajadores, el cargo, fecha de ingreso, remuneración mensual o diaria, otras remuneraciones, total remuneraciones, aportaciones del trabajador, aportaciones del empleador, el neto a pagar y la palabra recibir y conforme, porque al final ustedes van a tener que, los trabajadores van a tener que firmar este tipo de planilla de remuneraciones o tu boleta, ¿no? Las principales remuneraciones que nosotros conocemos, bueno, ya sabemos, las remuneraciones básicas, bonificaciones, asignaciones, vacaciones, gratificaciones y horas extras. A ver, ¿alguien sabe cuál es la remuneración básica en este año, en el 2021? ¿Cuánto es? ¿Cuánto equivale? ¿Alguien sabe? Tony, Nayeli, su cámara. ¿Cuánto es la remuneración básica este año? 930. 930. 30. 930. Muy bien, Nayeli. Nayeli, ¿no se encendió tu cámara? Ya. Entonces, la remuneración básica para este año es 930. Año a año, dependiendo de la política, también va subiendo poco a poco. Ya esos términos lo maneja la política, ¿no? Dentro de la remuneración básica, constituye la remuneración mínima que se otorga por desempeñar un puesto de trabajo. Se le ha dado esta cantidad a la calificación de básica porque sirve de base para los demás pagos complementarios. Se entiende que esta remuneración en la mayoría de los casos es superior al salario mínimo y en otros se identifica con este y su fijación depende del pacto o convenio colectivo o bien de disposición legal. ¿Me escuchan bien? Erika, ¿me escuchas bien? Tony, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor, sí se escucha, profesor. Ok. Entonces, la remuneración mínima o la remuneración básica se le otorga por desempeñar un puesto de trabajo, ¿ya? Se le ha dado esta calificación básica porque desde ahí, desde ese monto, se va a depender, es una forma de medir las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Así como las UITs, que son las unidades impositivas tributarias, donde a partir de ahí es una forma de medir los impuestos, igual que la remuneración básica. ¿Okay?
Esta remuneración básica consecuentemente excluye las gratificaciones, las bonificaciones y toda otra remuneración eventual o permanente, así como las asignaciones por variaciones de precios o por negociación colectiva y los anticipos de los aumentos por pactarse. Cuando la empresa no tiene establecida la política remunerativa y o escala de remuneraciones, se opta por tomar la remuneración mínima vital establecida por el Estado como remuneración. ¿Ya? En la remuneración básica está excluido el tema de las gratificaciones, bonificaciones, horas extras, todo eso no entra en la remuneración mínima o la remuneración básica, que también se le llama, ya por un tema de reglamento de ley. ¿Ya? Las bonificaciones. Las bonificaciones son remuneraciones complementarias otorgadas al colaborador por compensar factores externos distintos a su trabajo. Muchas de estas son establecidas por ley, por convenio colectivo o individual. Estas cantidades se pagan periódicamente, ya sea semanal, quincenal o mensual. Las bonificaciones pueden ser clasificadas de la forma siguiente. Se pueden dar bonificaciones por el alza del costo de vida, por el tiempo de servicio, por el trabajo nocturno, por riesgo y altura, por eficiencia, por productividad o por la naturaleza del trabajo. Entonces, ¿qué son para ustedes las bonificaciones? Los bonos o bonificaciones. ¿Cómo ustedes lo entienden? ¿Cómo ustedes le pueden llamar a este tipo de remuneraciones? A ver, ¿quién me indica? Bueno, profesor, esto cuando trabajaba, bueno, cosecha de espárrago un tiempo, buena productividad del cosecha nos daban como una remuneración, era claro, la bonificación, como un extra de nuestro pago, Claro. por la buena productividad que en esa campaña había. Claro, o sea, por productividad. Se le premia, profesor, al trabajador por su productividad. Claro, esas son las bonificaciones. Como dice su compañera Erika, por llegar a su meta o por llegar a una cantidad establecida le dan un bono, ¿no? Ese es un bono por productividad. Sí, está bien, muy bien. ¿Qué son las asignaciones? En este punto de remuneraciones, las asignaciones son las remuneraciones que percibe el colaborador no por los servicios que presta a su empleador, sino por satisfacer un gasto determinado que puede ser vivienda, hijos, escolaridad, fallecimiento de algún familiar, etc. Dentro de estas tenemos la más conocida aplicada como es la asignación familiar, que perciben los colaboradores del régimen de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva y que tengan hijos menores de 18 años a su cargo, o que siendo mayores están cursando estudios superiores. Hay que tener en cuenta que también en el sector público las remuneraciones es totalmente distinta a las remuneraciones en la actividad privada, ¿no? Estoy mencionando el nombre de los pactos colectivos. Los pactos colectivos son acuerdos mutuos que se da entre los trabajadores y el empleador, ¿no? Por diferentes trabajos, por diferentes motivos o por diferentes leyes también, ¿no? Pero en una cierta forma, ustedes como administradores lo pueden ver, muchos de estos pactos colectivos no son a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque estos pactos colectivos son remuneraciones que no forman parte de tu remuneración básica, ¿no? Al no formar parte de tu remuneración básica, al momento de cesarte o jubilarte, siempre solo se toma la remuneración como base, la remuneración básica. Por eso les decía en un principio que la remuneración básica se toma como base para cualquier tema de ley de remuneración, ¿no? Entonces, ustedes cuando terminan de trabajar en la actividad privada, cuando te hacen tu cese o te liquidan, siempre se basan en tu remuneración básica, por decir, tu CTS, ¿no? Se refiere a tu remuneración básica por los años trabajados. Este tipo de asignaciones, este tipo de bonos, no forman parte de esa remuneración básica, para que puedan salir
con un buen dinero en el tema de cuando te cesan, ¿no? Ahora, este tipo de asignaciones, la más conocida es la asignación familiar, ¿no? Que perciben los trabajadores por tener, por tener hijos. En la actividad privada se le da un dinero de 95 soles, ¿ya? Por ser papás. No significa, no por hijo, no voy a empezar que tienes 10 hijos y va a tener 950 soles, no, es solamente por ser papá o por ser mamá. A todos ellos le corresponde una asignación familiar todos los meses. ¿Ok? Entonces, en la actividad pública o la actividad privada también se les da este tipo de remuneraciones hasta cuando el hijo cumpla 18 años o de lo contrario también estén cursando estudios superiores. Hasta ahí, según la ley, puede seguir dándote el trabajador, el empleador le puede dar este beneficio, esta asignación a su empleador, ¿no? La cual se extenderá hasta la culminación de los estudios o hasta que cumpla 24 años, perciban por este concepto el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ya? Es 930, serían 93, pero 95 soles creo que te están dando la remuneración. Las vacaciones. Según la legislación peruana, el descanso vacacional es un derecho laboral que en nuestro sistema jurídico tiene cargo constitucional. Nuestra Constitución Política dispone en su artículo 25 que los trabajadores tienen derecho al descanso semanal y anual remunerado, disponiéndose que se difunde y goce se regulen por ley y por convenio. Entendemos que en materia de vacaciones, como de manera general, en cualquier materia laboral debe aplicarse la norma vigente más favorable al colaborador de origen estatal o de origen autónomo, debiendo aplicarse al convenio colectivo de carácter mejorativo por encima de lo que disponga la ley correspondiente. ¿Qué quiere decir? La ley protege mucho el tema de las vacaciones remuneradas semanal o anual. En la actividad privada o pública, ustedes no trabajan los domingos, pero se le paga por el domingo. Ya no es porque el día es domingo, es feriado, ustedes no trabajan. No, la empresa también se le considera como día no laborable, pero sí remunerable, los días domingos, ¿ya? Entonces, la oportunidad de pago. La remuneración vacacional será abonada al colaborador antes del inicio del descanso. Este pago no tiene incidencia en la oportunidad en que debe acomodarse las aportaciones de salud ni la prima de seguro de vida que deben ser canceladas en la fecha habitual. El colaborador tiene derecho a percibir al término de su descanso físico los incrementos de remuneración que se pudieran producir durante el gozo de sus vacaciones. Eso ya depende de la empresa, si es que las vacaciones te las pagan al final del mes, que es normalmente que te pagan siempre tu salario, o de lo contrario también te lo pueden pagar al inicio de tus vacaciones, ¿no? Cualquiera de esos dos. Entonces, ya eso depende de la administración de la empresa, ¿no? En este caso depende de ustedes, si ustedes van a pagarlo antes o después. Pero la ley, en caso de que ustedes sean trabajadores, la ley es así. La remuneración vacacional será abonada antes del inicio del descanso o también al final. Eso ya dependiendo de la forma de trabajar de la empresa. La triple remuneración vacacional. En caso que el colaborador cumpla con el récord vacacional, pero no disfrute del descanso físico en el periodo actual en el que le corresponde, percibirá triple remuneración que se computará de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que tú te corresponda vacaciones y la empresa A o B no te permita salir de vacaciones, ¿ya? Se te pagan 3 veces por ese mes que estás trabajando. Una por el trabajo realizado, por el mes que estás trabajando. Otra indemnización por el descanso vacacional adquirido y no gozado, o sea, porque te están haciendo trabajar en tu medio de vacaciones. Y otra por una indemnización por no haber disfrutado del descanso. Este monto, por tener carácter indemnizatorio, no está sujeto a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Esta no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso de descanso vacacional. ¿Qué quiere decir? La tercera remuneración que se te paga por la indemnización no está sujeto a ninguna retención. Ustedes saben que, bueno,
En su remuneración, en su sueldo, cuando ustedes reciban, tienen que estar primero aportando a la ONP o a la AFP, ¿verdad? Ustedes como administradores deben saber eso de ley. La otra es que muchas veces el empleador, muchas veces no es que sea obligatorio, pero sí muchas veces en casi la mayoría de las empresas, el empleador paga lo que es salud a sus trabajadores. ¿Ya? Entonces, esta tercera, por ser una indemnización, esta tercera remuneración no está sujeto a ningún descuento, por llamarlo así. ¿Sí? Las gratificaciones. Las gratificaciones es la suma de dinero que recibe en forma excepcional o habitualmente en razón de sus servicios que presta. Actualmente se puede considerar como gratificación toda cantidad que el colaborador recibe del empleador adicionalmente a las demás formas remunerativas para aumentar sus ingresos. El empleador o empresa puede otorgar gratificaciones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son de carácter obligatorio y se otorgan, por decir, en fiestas patrias y en Navidad. Esas son las de carácter obligatorio. En cambio, las extraordinarias son remuneraciones potestativas de la empresa otorgadas de acuerdo a la situación económica y o políticas remunerativas de incentivo o premio, pudiendo ser gratificación por aniversario de la empresa, cumpleaños del colaborador. Las gratificaciones extraordinarias que son otorgadas por 2 años consecutivos se convierten en gratificaciones ordinarias y por lo tanto obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? Las gratificaciones, según la ley, le corresponde al trabajador 2 gratificaciones, que son la de fiestas patrias y la de Navidad. Esas gratificaciones también están exoneradas de cualquier descuento. No está exonerado el tema de la salud, no está exonerado también de los de la AFP, de la ONP. ¿Ya? Estas son ordinarias que se le consideran también de carácter obligatorio. Las extraordinarias son remuneraciones como, por ejemplo, cumple aniversario tu empresa donde estás trabajando o tu empresa que tú eres dueña, y si en la situación económica es favorable para ello, se le da una remuneración. Se le puede dar un sueldo, medio sueldo, dependiendo. Puede ser eso. Por ejemplo, para el Día del Trabajador, hay empresas que le dan un bono, una remuneración, ¿no? Una gratificación por eso, ¿ya? Pero según la ley, si tú en 2 años consecutivos estás brindando ese tipo de remuneraciones, entonces del tercer y cuarto año ya es de carácter obligatorio. Todos los años vas a tener que dar ese tipo de bono. Por ejemplo, para el Día del Padre, para el Día de la Madre, también se le da este tipo de remuneración. ¿Ya? Recuerden esto de lo que les estoy indicando de la ley. 2 años que tú le pagues a tu trabajador por el Día del Padre, por el Día de la Madre, ya significa que obligatoriamente todos los años tienes que darle ese incentivo. ¿Ya? Tienen derecho a la gratificación todos los colaboradores del régimen laboral de la actividad privada que durante la oportunidad del goce del beneficio se encuentren efectivamente laborando o que estén de vacaciones, licencia con goce de haber o que estén percibiendo subsidio del régimen del Seguro Social de Salud. El pago será íntegro si se ha elaborado los 6 meses anteriores a la oportunidad de pago. En caso de no haberse elaborado el periodo completo de 6 meses, se abonará tanto sexto de gratificación como meses completos se haya elaborado. Lo que dice la ley es que para que tú recibas tu gratificación, por lo menos has debido trabajar 6 meses anteriores, ¿ya? Por ejemplo, en julio te contrataron a ti en mayo, ¿ya? Si la empresa, para pagarte esa gratificación, no estás dentro de percibir toda la gratificación entera, y ahí te lo dividen por los meses que has trabajado, como dice, y tanto sexto de gratificación como meses completos se haya elaborado, ¿no? Si trabajaste 2 meses, 3 meses, entonces una forma más sencilla para decirlo es la gratificación dividida en... Se fue el internet, parece que tengo problemas con el internet. Bueno, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan?
Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. Entonces, para ustedes como administradores deben saber lo que deben tener, meterse en la mente, los mínimos que les estoy tratando de decir, las leyes más importantes como administradores. Si en caso de que un trabajador entre a trabajar para ustedes, o ustedes como trabajadores necesitan saber de estos reglamentos para ustedes mismos, ¿no? Para recibir tus gratificaciones debes trabajar 6 meses como mínimo, para la gratificación completa. Caso que no trabajes los 6 meses, tienes que dividir esa gratificación, dividirlo entre los 6 y multiplicarlo por los meses que has trabajado. Y eso te va a salir el tema de tu gratificación. Las horas extras. Se entiende por la remuneración otorgada por el trabajo realizado en forma extraordinaria fuera de la jornada ordinaria establecida en el contrato de trabajo. Se debe entender que la remuneración extraordinaria es una cantidad suplementaria o sobretasa que se adiciona al valor de la hora normal. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida establecida. Toda labor realizada más allá de la jornada de trabajo debe ser remunerada extraordinariamente en la forma que por convenio, pacto o contrato se establezca, siendo su monto mínimo un 25% más del valor de la hora calculada a partir de la remuneración ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Las horas extras son todo el trabajo que se realiza fuera de tu horario de trabajo pactado. Puede ser antes de que inicie tus labores o puede ser después de que termine tu horario de trabajo. ¿Cómo se calcula el tema de las horas extras? ¿Ya? Se paga al trabajador el 25% más del valor de la hora calculada a partir de la remuneración ordinaria. ¿Qué quiere decir? Si tú ganas 1,000 soles, por decir, quiere decir que por cada hora trabajada tú estás ganando, vas a suponer, algo de 33 soles. ¿Ya? Entonces, cuando tú terminas tu horario de trabajo y empiezas a trabajar horas extras, se te paga el 25% más de lo que ganas por hora. Vamos a suponer así en poner números concretos para dar un ejemplo. Si tú ganas 30 soles por hora, el 25% de 30, estamos hablando de 15 soles, o 7 soles 50. Entonces, en este caso ganarías por hora 30 más ese 25% que sería 7 soles y tal. Ustedes ganarían 37 soles por cada hora trabajada fuera de su horario de trabajo. Ahora, ese es un horario normal. A partir de las 10 de la noche, ya no se te paga el 25, sino se te paga el 35%. ¿Ya? Entonces, ese tema es el tema de las horas extras. Obviamente que también ese pago tiene que ser pactado por ambas partes. No te pueden obligar a trabajar horas extras. Esa es una ley. Otro, el pacto que ustedes hagan en cómo van a recibir esas horas extras puede ser o de forma monetaria o compensatoria por horas de trabajo, ¿no? Por decir, si trabajaste 2 horas, 3 horas de más, entonces esas 3 horas las puedes compensar dentro de tu horario de trabajo, ¿no? No trabajarás ya a las 8, trabajarás 5. Eso ya depende de la empresa. El trabajo en calidad de sobretiempo es voluntario para el colaborador y el empleador. Su otorgamiento y realización son voluntarias. Por eso les decía, no te pueden obligar a trabajar horas extras. No se puede exigir al empleador otorgarlas ni laborarlas. No tiene la calidad de sobretiempo, pero sí de prestación obligatoria. La labor extraordinaria que resulte indispensable por las razones de accidentes o fuerza mayor o para evitar un peligro inminente a las personas, la seguridad o los bienes del centro de trabajo, igualmente se considera como excepción las que se dediquen oportunamente a la confección de balances trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, la ley también apoya. Profesor, su audio está apagado.
Gracias. Este tipo de trabajos en calidad de sobretiempo, como le indicaba, la ley protege al empleado, claro, a los trabajadores, ¿no? Por trabajos, por realizar trabajos de repente de alto peligro, de altura, de riesgo, de fuerza, ¿no? Y para evitar un peligro inminente a las personas, este tipo de remuneraciones son excepcionales también, ¿ya? Toda labor realizada más allá de la jornada de trabajo debe ser remunerada extraordinariamente en la forma que por convenio, pacto, contrato se establezca, siendo su monto mínimo de acuerdo a la ley las tasas del 25% si se elabora en días ordinarios y 100% si se trabaja en día domingo o feriado. No siempre existirá derecho a percibir la remuneración extraordinaria, pues el empleador puede compensar el trabajo prestado fuera de la jornada ordinaria con el otorgamiento de permisos o periodos de descanso de igual extensión o al sobretiempo realizado. Por eso le indicaba, este tipo de convenios, este tipo de trabajos de horas extras siempre son por pacto mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. Si ustedes no están de acuerdo, no pueden ser forzados a trabajar. Pero eso es entre comillas, ¿no? Porque en la vida real muchas veces no es así. Te obligan a quedarte a trabajar, algunas veces te lo pagan, otras veces te lo compensan, o otras veces también a veces queda en el aire, ¿no? Ustedes como administradores al menos deben de tener conocimiento de estos mínimos ejemplos o conocimiento que les estoy tratando de dar. Es lo básico. Más allá hay otros detalles que ya forman parte de un tema ya legal, un tema ya más profundo. Pero lo mínimo es esto lo que los estoy indicando, por lo que deben de saber. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí sobre lo que hemos conversado? ¿Sí? ¿Todo conforme? Sobre el tipo de las remuneraciones. La otra clase vamos a hablar del tema de las ONP, las de salud, las AFPs y ejercicios de cómo realizar este tipo de descuentos. ¿Ya? ¿Cómo le fue en sus exámenes? ¿Todo bien? ¿Todos aprobaron? ¿Sí? ¿No han tenido problemas con el examen? No, profesor. Ojalá, pues. Cubre, ¿qué fue? ¿Probaste o no probaste? Sí. Vale, te creo con lo que me dices. Ya chicos, miren, entonces ustedes deben conocer las remuneraciones básicas. ¿Qué son las remuneraciones básicas? Ahorita, ¿cuál es la remuneración básica de 930? Las bonificaciones, ¿por qué se le dan bonificaciones? Las asignaciones, las vacaciones, gratificaciones y horas extras. Resumiendo, básico, 930 soles. Tus bonificaciones son por trabajos extras que tú puedas hacer. Por cumplimiento de meta, por productividad, por cualquier otro motivo, ¿no? Puede ser cumplimiento de meta personal, cumplimiento de meta general de toda la empresa, las asignaciones, la más conocida es las asignaciones familiares, las vacaciones, ya se saben que trabajando 12 meses tienes ganado un mes de vacaciones, 30 días son las vacaciones remuneradas. Las gratificaciones, ya saben que son las extraordinarias y las obligatorias, que son las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, ¿no? Las horas extras, que son compensables, pueden ser pagadas monetariamente o también pueden ser compensadas por horas y por días. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿todo está claro ahí? Continuamos la próxima clase el día viernes con ejercicios de cómo se realiza este tipo de cálculos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Profesor, una consulta. Yo cuando estaba embarazada trabajaba en el fondo y, o sea, me dijeron, como yo tenía tiempo trabajando ahí, me dejaron trabajar, pero claro, no me mandaban a trabajar pues como antes, ¿no? Sino que ya me mandaban a actividades que yo podía hacer en mi estado. Entonces me dijeron que podía trabajar hasta los 7 meses y medio, y después
las semanas que ya no trabajaba normal me pagaban. ¿Eso entra dentro de las remuneraciones? Claro, sí, de todas maneras. Cuando estuve embarazada, cuando te hicieron trabajar, según la ley, en el tema de la agroexportación, es muy distinto al régimen privado. Pero tú al trabajar embarazada, hasta los 7 meses, 6 y medio, más o 6 meses y medio, creo que es por semanas, creo que es, ¿ya? Sí, que te cuentan las semanas. Sí, Ajá. hasta ahí puedes trabajar, puedes hacer trabajo, no trabajo físico que genere algún tipo de riesgo, pero sí puedes hacer trabajo. Es como si estuvieras trabajando tu horario normal, forma parte de tu remuneración básica, lo que estás generando. Obviamente que si a eso cumples tus metas o cumples tus bonos también, estás generando tu trabajo como si estuvieras normal. Sí, eso sí, normal. Ahora, cuando estás en salud, lo que normalmente las personas, todo el mundo trata de estar en salud cuando trabaja en una empresa. En tu caso, por ejemplo, ahorita en pandemia, con lo que ocurrió con pandemia, las personas embarazadas que se les consideraba personas de alto riesgo, las mandaban a su casa. Las mandaban a su casa por el tema del riesgo y le pagaban normal, ¿ya? Incluso después de dar a luz también le pagaban normal, ¿ya? Pues ese fue por el tema de pandemia, porque yo he tenido compañeras que han salido embarazadas en pandemia, todo el tiempo estuvieron en su casa hasta que su hijo cumplieron 1 año, casi 2 años de ausencia han tenido y le han pagado normal, su sueldo normal, ¿ya? Ya ese depende de la administración, depende de cada uno de ustedes y la empresa si cuenta con efectivo lo suficiente, ¿no? Pero a mis compañeros les mandaron a hacer otro tipo de trabajos telefónicos, por correo, por internet. O sea, se le dio trabajo, pero sí se le pagaba también. ¿Sí? Ya chicos, entonces lo dejamos aquí. Hasta el día viernes, ¿ya? Nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.